Hola Santiago, ¿Cómo estás? Mucho gusto. mucho gusto, soy Kevin. Oye, Mucho estaba, gusto. estaba pensando que si no hacemos la llamada por Skype para que tuviera un poco más de calidad el video, pero, o como ves aquí por Facebook. Está perfecto aquí, ¿eh? De hecho, yo te veo bastante bien. No ¿Sí? sé tú cómo veas. De hecho, es la misma calidad, ¿eh? O sea, ¿Sí? porque es el mismo motor. Ok. Se compraron mutuamente hace mucho tiempo. Por mí está bien. Sí, Entonces aquí. perfecto. Vale, pues me presento, yo soy Kevin, Axel Juárez Ávila y estoy estudiando la carrera de cinematografía en AMSI, en la escuela de Ok, cine. Y la temática o la idea era de que teníamos que entrevistar a un postproductor profesional que al menos haya supervisado dos largometrajes ok. y pues sobre todo conocer el medio. Entonces, Gustos. por ahí tengo déjame ver, son 7 preguntas a desarrollar. Ok, chuta. Sí, y un segundo, ya. Bueno, la idea de esas 7 preguntas, o sea, una que otra se van a desarrollar un poquito más, otras son un poco más simples, pero pues esa es la idea. ¿Cómo ves, Santiago? Me parece perfecto. Vale, Adelante, adelante. ok. Perdone, ahorita también te comento, ando haciendo unas cosas de chamba, pero estoy nada más, estoy ahora sí con un ojo al gato y otro al garabato, pero Sí, chuta. vale, todo bien. Bueno, si quieres proporcioname tu nombre. Santiago, pero Rocha León. Ok. Bueno, la primera pregunta es, ¿en cuántos largometrajes tienes crédito de supervisor de postproducción? Este, Colosio, la dictadura, híjoles, más de seis. Ahorita, pero más de seis. ¿Estuviste en lo de la dictadura, dices? Sí, estuve en la dictadura perfecta, es correcto. Wow. ¿Y en Colosio y cuáles más? Bueno, así como las de mayor perfil es Colosio, Ujú. la dictadura perfecta, y 600 millas, y Chronic, que son las de mayor perfil. 600 millas ganó en Berlín hace un año Ujú. y Crónica ganó en Cannes la Palma de Oro a Mejor Guión. Sí, súper, de hecho, sí, te iba a decir justamente eso. Qué padre. Esas son las de mayor perfil. Las demás que he hecho son de menor perfil, pero documentales, mucho, mucho, también mucho documento. ¿Y lo que has hecho es sobre todo la supervisión de todo eso? Sí, sí, en dos de esas, lo que es Chronic y 600 millas, llevé la edición y la supervisión. Ujú. Este, eh, bueno, en Chronic no tengo crédito de editor porque fue edición adicional y por cuestiones de sindicatos, pero también llevé la edición adicional en esa película. Este, Casi siempre trato de llevar las dos juntas, de que sea edición y postproducción en conjunto. Ujú. Cuando el proyecto me lo permite, pues es lo que intento. Vale. Pues pasamos a otra pregunta. Uh -huh. Es, ¿cuáles me puedes dar referencias? Ok, bueno, ya lo mencionamos, cuáles eran los, largometrajes y si me pudieras dar referencias. Pues, pues ahora sí que referencias, los directores es Carlos Volado, Luis Estrada, bueno, como editor también hice La de No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez, Michel Franco, Gabriel Ripstein, estos son como los directores con los que más trabajo, y de documentales con la que siempre trabajo, y de hecho ya a la fecha le he postproducido otros documentales, Ujú. es Trisha Sif, que es la que hizo La Maleta Mexicana, y el más reciente que hizo es El Hombre que Vio Demasiado. Súper. Ganador, que fue de hecho ganadora la Ariel a Mejor Documental el año pasado. ¿Cuál dices que se llama esa, la última? El Ujú. hombre que vio demasiado. Ya, la voy a buscar. ¿Dices que no ha salido o ya? Ya se estrenó en cines. Bueno, no, mentira, tuvo un release pequeño y actualmente Cinépolis va a hacerle un release grande. Tuvo un release pequeño que fue la razón por la que pudo participar en los Arieles, Ujú. pero fue un release nada más para... es algo que se hace muy comúnmente, de tratar de hacerles por lo menos un estreno nada más académico Ujú. para que pueda concursar dentro de los Arieles. Súper. Muy bueno. Paso a otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Esta pregunta
Este, me voy a saltar a la 4 Sí, no, adelante. porque así viene el cuestionario. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, ¿cuáles son las etapas o procesos de la post y cuál es el costo aproximado? Uf, esa es una pregunta muy abierta, depende de cada proyecto. Sí, sí. Literalmente, o sea, no te puedo dar ni un estimado ni nada así a la y se va. Cada proyecto, o sea, parte de una buena postproducción es justamente el estar desde el proyecto, desde cuando va a empezar, para poder, la postproducción se planea desde la pre, Ujú. y, y eso va a definirte la cantidad de pasos que vas a tener. O sea, casi siempre tienes, o sea, a grosso modo tienes tres pasos: preproducción y postproducción, si lo quieres ver así. Y dentro de la postproducción también tienes siempre como tres rubros grandes, que son edición, postproducción de imagen y postproducción de sonido, y el mastering, que serían como tus, bueno, tus cuatro, a grosso modo. Pero la realidad es que se pueden subdividir, pueden tener pasos intermedios, depende mucho de si estás trabajando con Visual Effects, no estás trabajando con Visual Effects, es un solo editor, si es un editor, Ujú. es un proyecto es una película o es una serie de televisión, es para web. Hay son demasiadas cosas que terminan afectando. Finalmente, la postproducción termina siendo un tejido de puentes, y uno tiene que tener muy claro qué es las necesidades de cada proyecto para saber cuántos pasos quieres hacer o cuántos quieres minimizar. Muchas veces con tecnologías actuales y con flujos actuales a veces buscas minimizar pasos. Como te comentaba, yo casi siempre trato de ser el editor y el postproductor, que eso en sí mismo minimiza muchísimos pasos. Todo depende de qué es lo que estés pensando hacer. Ok. Sí, porque sí, ahora sí que depende igual hasta de la productora, ¿no? O cuánto hay en la producción. De todo, depende de todo, depende de la duración de tu corte final, depende de la duración de tu proyecto, de tu guión, del alcance, de todo, de millones de cosas. Hasta el público que va Son dirigido, supongo. demasiados, o sea, para la post, literalmente toda decisión que vas tomando desde la pre termina afectando a la post. Entonces, porque es el punto donde todos van a compaginar y es donde todas las cosas tienen de manera correcta. Entonces, desde una mala decisión tomada de ahorrarte unos pesos en quién va a grabar el audio, hasta haber elegido una cámara con una 5D en vez de haber tenido una que parecía más cara en su momento, puede generarte que los costos al final sean mayores, menores, dependen millones de cosas. O sea, la realidad es que no, un, de hecho, inclusive teniendo mucha información, siempre hacer un presupuesto de post es bastante difícil. Casi la mayoría de las veces quedan sobrados, o cuando está muy mal planeado, que quedan cortos. Entiendo. Bueno, voy a pasar a otra pregunta. Me había saltado la 3 porque ¿Okay? dice, ¿cuánto tarda una post de un largo? ¿Se mide en semanas? Sí, normalmente todo en producción de largometrajes lo miden en semanas, pero yo casi siempre hago mis calendarios en meses. También, una vez más, depende mucho, puede llegar a durar lo mínimo, que es el tiempo récord que he tenido para una post, que fue en Colosio, fueron 2 meses. Y lo máximo que me he tardado en un largo ha sido año y medio. ¿En serio? Sí, 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 por diferentes razones, pero sí. Y la realidad es que varía mucho, una vez más, depende de muchas cosas, depende del alcance, depende del presupuesto, ahí depende mucho del flujo de dinero, presupuesto, decisiones, tiempos de los demás. Muchas veces tienes que estar coordinando con los tiempos de los demás. Hay veces que inclusive llegas a caer en tiempos muertos. No es bueno para nada, pero llegas a caer en tiempos muertos, y eso pues termina afectando muchas cosas. Específicamente en ese proyecto que me tardé año y medio fue documental, y una de las razones por las que empezó a alargar mucho el tiempo fue porque el editor no había calculado bien los tiempos que iba a estar en este proyecto, había aceptado otros, tuvo que dejar en pausa tuvo que regresarse. Entonces, eso termina alargando. O sea, tú no puedes quedarte quieto, tratas de seguir avanzando en algunos aspectos, y pues eso. Pero esos, digamos, que son los estimados de tiempos. También, una vez más, depende mucho del proyecto.
tus alcances. Series y cuestiones web, pues sí, duran, los tiempos son mucho menores. Entiendo. Bueno, paso a otra pregunta. ¿Mm? Esta es la 5. ¿Cuánto tiempo tarda cada una de estas etapas? De las etapas que me mencionaste que más o menos... La más larga casi siempre es edición. Ujú. Edición a mí me gusta darle un mínimo de 6 semanas, una vez terminado rodaje. Este, no siempre se puede, varía mucho. Ya estoy pensando en un largometraje yendo a una cámara, pocas secuencias de acción, que es más narrativo. El cine en México siempre está mucho más, es poco efectista, es mucho más pensado en la narrativa, al menos que estés trabajando en una comedia o algo más como de estos intentos comerciales que hay más actual. Pero 6 semanas es para mí como un tiempo razonable. Ahora, si se le puede dar más tiempo, pues mejor. Edición siempre son de esas cosas que no creo que deban de apresurarse. Corrección de color, 2 semanas suele ser como el promedio. Eh, También depende mucho de la comunicación que tengan entre el colorista y el fotógrafo. Diseño sonoro normalmente son igual 6 semanas o 4, dependiendo de los tiempos que le quieras dar, de diseño sonoro más una semana o 2 de masterizado en THX. Que eso también pues varía mucho también de quiénes, pues sí, de la complejidad del proyecto, una vez más, de cuánto presupuesto tengas. Hay veces que tienes que apretar la masterización en una sola semana porque no hay manera pues sí, no hay manera de conseguir más tiempo y más dinero para hacerlo, ¿no? Te entiendo. Pero ese sería como los tiempos. El masterizado, si no estás incluyendo VFX y digamos que lo único es terminar un DSDM, DSP y entregables, normalmente toma 2 semanas máximo. Okay. O inclusive lo puedes lograr en menos, vas partiéndolo. Tu ventana de distribución, casi siempre tratas de cubrirte con la mayor cantidad de regales. Yo en lo personal trato de no, como muchas cuestiones de los entregables han ido evolucionando, las cintas cada vez desaparecen más y te los van pidiendo menos, al igual que los pan and scan, entonces pues, se agradece mucho cuando esas cosas van desapareciendo. Sí, por Y todo eso este cambio de la tecnología, ¿no? ¿Sientes que ha sido como que es muy correcto. brusco? Sí, sí, sí. No, el cambio de tecnología, pues definitivamente son de esas cosas que terminan afectando muchísimo, pero para bien. Ahora sí que siempre es para mucho bien. Oye, Entonces, se agradece. oye, esta es una pregunta personal. Por ejemplo, ¿sientes que la postproducción sí le invierten dinero en el sentido, pues ya sabes, de cualquier proyecto? Porque ya sabes que obviamente el sonido lo descuidan bastante y es lo que menos hay paga. ¿Cómo sientes en la postproducción En la postproducción, el sonido depende mucho. del proyecto? La realidad es que, una vez más, depende mucho de los proyectos, pero no es mal pagado. El diseño sonoro no es mal pagado. Ujú. Puede llegar a ser mal pagado, pero como todo, si no, o sea, puede llegar a ser muy mal pagado si no tiene de cómo venderte y pedir las cosas. Sí. Pero pero la realidad es que el sonido no. Donde luego la riegan mucho es en set, específicamente para cuando son cuestiones de ficción. Y documental también la riegan mucho después. Es en grabar el sonido en set. Muchas veces no llevan a la persona ni el equipo invitado, por tratar una vez más de ahorrarse unos cuantos pesos que siempre los terminan pagando al triple en postproducción, porque el hacer ADRs, el perder tiempo en edición de diálogos, en folies, en ambientes, pues es mucho más costoso en la post Sí, sí. que en producción.
hay muchos que siguen creyendo que se pueden ahorrar eso y lo hacen, y pues, Pues ¿qué sale te mal. digo? Entiendo. Pero sonido, de hecho, es de las cosas que en México han mejorado mucho. Estos últimos años. Este, muy pocas producciones siguen cometiendo el error de no poner atención al sonido. Creo que Ajá. eso es algo que han entendido cada vez más, pero nada más, eso es lo único que creo. Ok. Sí, sí, entiendo. Bueno, voy a pasar a otra pregunta. Adelante, adelante. Ujú. Esta es la pregunta 6. Uh-huh. Dice, estas son como varias que me vas a ir diciendo. Por ejemplo, es ¿cuánto es el sueldo o cuánto vale la hora del trabajo de un supervisor de post? ¿Cuánto cuesta la hora? Nunca he hecho el cálculo por hora. Yo cobro por proyecto, Ujú. por tiempo de que va a ser el proyecto, dependiendo de un documental, como te dije, tarda mucho más tiempo, entonces cobro más. También hay proyectos que sé que van a durar más tiempo, entonces cobro por mes. Mm, pero no sabría hacer un cálculo por hora, nunca he hecho un cálculo por hora de mi tiempo. Sí, Hay entiendo. postproductores que sí, yo no. Me parece, mi objetivo de trabajo no es ese. Lo mismo pasaba con mi maestro que mencionó que, por ejemplo, los que hacen un, por así decirlo, contrato para que les paguen por hora son solamente trabajadores. A que si tú te armas un paquete y dices, yo me contratas, pero me contratas por un periodo de tiempo y es tanto. Entonces yo de alguna manera ya no soy tu empleado. Yo me estoy como que poniendo mi propio paquete y de alguna manera soy mi jefe porque ya no estoy a Es que expensas. Ajá. es distinto. El problema de la postproducción es que inclusive muchas de las cosas que haces no son cero tangibles. Entonces, si tú lo pusieras por hora y tratabas de facturar eso por hora, creo que te meterías en muchísimas discusiones constantemente. Ujú. Solamente al menos que trabajes en una empresa podrías cobrar por hora, pero pues, son horas nalga. Este, pero nada más. Oye, Kevin, te pido una disculpa. Te voy a Sí, tener que abandonar ahorita un ratito, pero sí, si está bien. gustas podemos continuar la plática en un par de horas. Yo voy a seguir por acá. Nada más que necesito ver un capítulo ahorita de una cosa que acabamos de terminar. Y Sí, arranco eso, me tardo como una hora en revisarlo y ya si quieres después continuamos la plática. ¿Te vale. parece? Sí, está bien. Perfecto. Órale, buenísimo. Bueno, Y y pues entonces, gracias, aquí nada, andamos. no hay que, Vale, ahí está. Ya, ya estamos. todo listo. Entonces, a ver, costos. Ujú, Estaba tratando de hacer un cálculo rápido de supervisor. Dame 2 segundos. ujú. Okay. Ahorita era lo de un proyecto que tienes de documental o algo así. De una serie. Ya, ya. ¿De cuál? Estoy haciendo una serie de animación para Netflix. Qué chido. Sí. Este, híjoles, pues mira, la hora, más o menos, o sea, es que aquí te va. La hora de colorista, nada más del puro colorista en México, está alrededor de los 10,000 pesos. Del editor, eso a la semana, normalmente durante rodaje, dependiendo de la gama, Ujú. uno de gama alta cobra 25,000 pesos a la semana. Este, 25,000 pesos a la semana, pues no sé, tendrás que hacer el cálculo. Es que te digo, ellos no cobran por hora, o sea, un editor no cobra por hora normalmente, y menos en un largometraje. El colorista sí, porque el colorista cobra por horas. Ujú. Ese es el costo. Sí, sí. Este, y 10,000 pesos, estamos hablando de una gama alta de colorista. Normalmente logras paquetes y logras mantener las cosas un poco más contenidas, Ujú. pero ese es un costo. Después, diseño sonoro. Diseño sonoro casi siempre
Este, también casi siempre se va por paquete. Y eh, normalmente, por ejemplo, el diseño sonoro o sea, por ejemplo, por la supervisión de post de un largometraje, dependiendo del tamaño del largometraje, vengo cobrando entre 180 o 300 mil pesos, dependiendo del largometraje. Entiendo. El diseñador sonoro, de hecho, está muy en línea. Igual el editor, también cuando lo hace por paquete, ese digamos que viene siendo el parámetro, más o menos. El editor puede llegar hasta cobrar $500,000, si es un editor de gama alta. Y si el proyecto es un proyecto de alto perfil. El diseñador sonoro normalmente lo que hace es que también cobra aparte las horas de mezcla en THX, entonces eso también le da como un pequeño headroom. Los artistas de Foley's normalmente trabajan dentro del equipo del diseñador sonoro y el diseñador sonoro lo paga dentro de parte de su presupuesto. Y la mayoría de los Foley's se mandan a hacer a Canadá o a Argentina. Muy pocos se hacen en México actualmente, porque los estudios de Foley's en México son muy caros o no muy buenos. Entiendo. Entonces, tienen su sala de edición, la más pequeña, creo que viene estando alrededor de como 15,000 pesos a la semana. Es con Avid, es una sala de edición con Avid, que creo que si no trabajas con Avid te la dejan como barata, y una vez más llegas a paquetes. Una THX, normalmente el precio oficial es 35,000 pesos por semana, que eso son 8 horas de trabajo, 6 horas de trabajo con 2 horas de descanso, y eso viene siendo también con proyecto. Entonces, pues la realidad es que sí, o sea, que la realidad es que eso depende mucho del nivel del proyecto. En México no existen unos tabuladores de referencia, y muchas veces los costos pues dependen de tu nivel. Entiendo. Una sala de edición, normalmente el editor pone su sala de edición y la considera dentro de su presupuesto. 6 horas de trabajo con 2 horas de descanso, y eso viene siendo con el copiado de un DSP es 15,000 pesos, ¿no? También igual en promedio. Te digo que son pocas en México, están casi siempre reservadas para películas como los Avengers y ese tipo, entonces las películas mexicanas ni siquiera entran porque aumenta muchísimo los costos, entonces evaden eso, ¿no? Pero eso es no te preocupes. Sí, sí, entiendo. Bueno, ya para terminar, ¿te gustaría agregar algo más? Como, Que es entender bien cómo son los procesos. Tristemente, las confunde como un manejador de dineros y manejador de tiempos. Y no es cierto. Eres un manejador de recursos. También sepas lo que significa pedir un cambio, ¿no? Porque muchas veces ¿Y qué significa quitarle tiempo? Para calidad, para garantizar que las cosas se hagan bien o que salgan en tiempo. Yo siempre, y la mayoría de los prospectores que conozco, esto es como conocimiento general, se maneja uno ahora sí que el triángulo o sea, es un triángulo de valores, ¿no? Que es tiempo, dinero y calidad. Tú decides qué tan centrado en el triángulo quieres estar, ¿no? ¿Quieres dar menos tiempo a tu proyecto? Pues tanto en dinero o calidad van a sufrir. O sea, tú vas decidiendo hacia qué esquina del triángulo te vas pegando, o a qué lado del triángulo te vas pegando, ¿no? Y efectivamente los otros dos van a costar más, costar menos, e irán afectando. Entonces, para hacer un buen flujo de postproducción, tienes que entender bien cuáles son las necesidades de tu proyecto y cuánto toma en esfuerzos esas cosas. Entonces, muchas veces no es fácil ponerlo en dinero, porque no son procesos que son muy relativos. Hay muchos procesos que ya están estandarizados y que son muy fáciles de seguir, pero la realidad es que inclusive con las nuevas tecnologías cada vez va cambiando más. Y entonces
inclusive esos estándares los puedes llegar a romper, ¿no? Hay muy pocos estándares que hoy por hoy ya no se rompan. Inclusive el del color, que es el de legales, que es uno de los más antiguos y que más se seguía, pues ya con el HDR va para afuera. Y de hecho, hoy por hoy es muy difícil que también se sigue utilizando la norma de legales en video por un malentendimiento de esa norma. O sea, a lo que voy es la gente lo sigue hablando y sigue aplicando un legalizador en su corrector de color sin darse cuenta de lo que realmente significa eso. Tú hoy por hoy cuando masterizas en cualquier formato digital que sea .mov o .mxf, especialmente si es ProRes o PNX HD, automáticamente esos van a cortar los valores ilegales. Entonces, realmente poner un legalizador es para que tú sepas qué es lo que está pasando en tus highlights, o no entender esas cosas o sea, sin meterme en demasiadas complicaciones, yo creo que el problema aquí es que la gente tiene que entender, los productores específicamente tienen que entender lo verdaderamente que cuesta un proceso para poderlo meter en su calendario y en su presupuesto de una manera correcta. Y cuando digo costo, me refiero a costo humano, me refiero a costo de tiempo. El dinero termina siendo un byproduct de esa ecuación. O sea, cuando tú tienes entendido cuánto tiempo toman las cosas y cuál es el verdadero esfuerzo humano, el costo monetario va a ser muy claro inmediatamente. Sí, sobre todo porque ya sabes como la dimensión de cada, ¿cómo se dice? Trabajo, Es correcto. cuánto cuesta, o sea, qué es lo Es que se correcto. hace. Yo lo que siempre recomiendo a cualquier persona que quiera aventarse en esto es que lo hagan, que se pongan a editar, que se pongan a intentar hacer diseño sonoro, que se pongan a hacer visual effects. O sea, no tienen que volverse los mejores, pero entender lo que realmente significa. Para que también sepas lo que significa pedir un cambio, ¿no? Porque muchas veces los cambios se piden sin entender el impacto humano que tiene y el impacto, el costo que genuinamente tiene. Por una mala planeación, supongo. Es correcto. Sí, la mayoría de las veces todos los problemas surgen de una mala planeación. Vale. Es el 90% de ellos. Oye, y esto igual un poco más personal, como cuál es el largometraje o algo así que te haya marcado, te haya gustado más trabajar ahí, o no sé, algo así que quieras compartir. Trabajar, la dictadura perfecta es definitivamente el proyecto que más ha marcado mi vida. Uh-huh. Desde el tiempo que tomó, o sea, fueron 2 años fueron 2 años, pero porque esa película estuve desde que estaban escribiendo el guión. Luis Estrada ahí me jaló desde que estaban escribiendo el guión. Entonces, pero la postproducción en sí misma de esa película ya, o sea, el proceso final de finalización, más que de postproducción, de finalización, solo fueron 6 meses. Uh-huh. Pero sí, esa fue una película que definitivamente hasta me envejeció, dejémoslo así. Pues bueno, yo creo que ya es todo por hoy, Santiago, y gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto y pues cualquier cosa aquí estamos muy a la orden. Sí, bueno, también me dio mucho gusto de que en el grupo me empezaran a responder con mucha entusiasmo y con facilidad. O sea, en serio lo agradezco y qué bueno que me puse en contacto contigo. No, y por favor, pues es la idea del grupo. La idea del grupo es que la gente entienda más estos procesos, comparta sus aprendizajes y pues eso, se trata de generar mejores cosas, no nada más jalar para el molino. Sí, entiendo. Sobre todo compartir, ¿no? Y esta onda que Exacto. sea un poco más de hermanos. Exactamente. Es la única manera de hacerlo bien, o sea, compartiendo, porque si no, con recetas secretas nadie avanza. Sí. Pues bueno, voy a hacer un video de todo esto y te lo voy a mostrar. Vientos, pues éxito. Bueno, aquí andamos a la orden. Bueno, pues ya te dejo trabajar, Santiago. Muchas gracias. Y un abrazo. No, hasta luego. Bye. Iván, chao. Hasta luego. Buenas noches.